y lo descarto, porque es lo que me dice la fracción séptima que acabo de leer. Y en algunos otros casos yo tengo que llegarme, yo solo, sin que nadie me lo pida, de conocimiento para comprender el problema sobre el cual tengo que resolver o al cual le tengo que dar una significación normativa. Entonces estamos en un problema interesantísimo y es cuando un conocimiento, un grupo de conocimientos, una forma de conocimiento tiene carácter científico y cuando no. Creo que este es un asunto interesante. Quien más ha trabajado en esto es la Suprema Corte y los tribunales de los Estados Unidos. Yo aquí quiero hacer un pequeño recuento de los casos, ya como una aplicación, de lo que han hecho los tribunales norteamericanos o estadounidenses y después pasar a algunos ejemplos mexicanos. Yo simplemente quisiera que no nos perdiéramos en los ejemplos. No me importa tanto los ejemplos, sino la demostración de lo que acabo de decir hace un momento, pues si no se vuelve esto como muy anecdótico. Creo que lo verdaderamente importante es que nosotros como jueces, y perdón que insiste en esto, sepamos que tenemos que construir los hechos, definir los hechos, establecer los hechos con la mayor certeza, con el mayor rigor posible, para después llevar a cabo la significación de esos mismos hechos conforme a ciertas normas jurídicas para darles los efectos o las consecuencias que esas normas jurídicas tengan. Esto me parece que es el tema central. En 1923, un tribunal en los Estados Unidos resolvió un caso, si les interesa es el caso Frye, F-R-Y-E, contra los Estados Unidos, y el caso Frye es muy interesante porque se estableció un estándar de conocimiento científico que tuvo una vigencia de 70 años en los Estados Unidos. ¿Cuál era el problema? Una persona estaba acusada de homicidio, se le puso un medidor de presión arterial y se decía en ese momento que si la persona tenía cambios en la presión arterial al momento de estar haciendo sus declaraciones, era claro que estaba mintiendo. Y era claro que estaba mintiendo porque la verdad, decía la sentencia, fluye con tal naturalidad que la persona no tendría ese conocimiento. Es decir, era un polígrafo muy, muy primitivo. La Suprema Corte desechó este criterio bajo un argumento que este fue el concepto relevante, que la información solo puede ser científica cuando sea generalmente aceptada por la mayoría de la comunidad científica de que se trate. ¿Qué es lo que dijo ahí algún grupo de expertos o un experto que se presentó? Que no había ninguna relación entre verdad o mentira con presión arterial y que consecuentemente eso no podría ser tenido como material probatorio y porque además la comunidad científica, particularmente la comunidad médica, no le daba ese peso específico a la medición de la presión arterial. No es tan importante el caso como el principio de resolución que se generó, que era el criterio de conocimiento generalmente aceptado. Entonces, de 1923 hasta 1993, en los Estados Unidos, un país con un enorme cambio científico, tecnológico, etcétera, el criterio para definir cuándo había conocimiento científico era el criterio de aceptación generalizada entre los integrantes de la comunidad científica. Y así estuvieron funcionando. En el año de 1993 se resolvió por la Suprema Corte un muy famoso y muy importante caso, que es el caso de Daubert contra Merle Down, la farmacéutica. Y aquí el problema es mucho más complejo, mucho más sofisticado, mucho más interesante. La Suprema Corte, en primer lugar, se planteó que el concepto de Frye, que la idea del criterio generalmente aceptado, era un concepto pues, realmente muy, muy ambiguo, que le faltaba algún tipo de precisiones. Y le pidió a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos que le aportara algunos elementos de cómo creían sus miembros, los miembros de esta academia, que era el conocimiento científico. En un trabajo realmente muy bueno se convocó a varios premios Nobel de los Estados Unidos y entre todos ellos formaron un comité que le dio a la Suprema Corte estos mismos elementos. El caso concreto era que existían algunos niños que por tomar sus madres una medicina producida por Merle Down habían nacido con labio leporino. Entonces el problema era saber cuál era la relación entre el labio leporino, la
y la relación causal entre ese labio y la medicina que habían tomado sus madres. Al final de cuentas no se demostró que hubiera una relación causal y que ese labio fuera producto del medicamento, si fue absuelta la farmacéutica. Pero lo que importa no es tanto esa situación, salvo obviamente la vida de estos chicos y de sus madres, sino la construcción del criterio científico. Ahí que se dijo que para que un conocimiento fuera científico tendría que satisfacer 4 características. 1, estar probado y sujeto a medios de refutabilidad. Ahí se tomaron todas estas teorías de Popper, que algunos de ustedes conocerán. 2, que se hubiera publicado ese conocimiento y se hubiera sometido a revisión de pares. 3, que se hubieran expresado los márgenes de error y los criterios de control de las operaciones técnicas. Y 4, que fuera generalmente aceptado por la comunidad científica. Entonces, respecto al criterio de Frey, se arreglaron 3 elementos más y son estos 4 los que están o quedaron en vigor en esa sentencia. En 1997 se produjo una acotación a este criterio del caso Daubert cuando hubo un litigio entre un señor de apellido Joyner que trabajaba para la General Electric y la propia General Electric. Aquí el problema es que este señor decía que había estado expuesto a la emisión de algunos químicos que se daban en una planta de General Electric en el estado de Georgia y que eso le había producido cáncer. Él encontraba entre el sometimiento a unas luces que estaban ahí en la planta y su cáncer una relación causal. Tampoco se condenó aquí a General Electric. ¿Por qué no se condenó a General Electric? Porque se encontró que este señor fumaba, tenía una vida poco sana, es decir, que había otros factores que pudieron haber desencadenado su cáncer y no solo el sometimiento a estos elementos. Pero en ese asunto lo que se trató de acotar, o se acotó mejor dicho, fue cuando había un conocimiento más científico y cuando el conocimiento tenía un carácter meramente especulativo. Porque el señor decía, bueno, yo por estar sometido a estas luces adquirí o generé o propicié un cáncer. Bueno, pues esto es muy, muy especulativo y no tiene ninguna razón. Entonces, el criterio de Daubert se acotó para eliminar estos elementos. Y un tercer caso que vale la pena mencionar como acotación a Daubert es un problema que se dio, o una resolución en el año 99, también por la Corte, de estas llantas Cuno, que muchos de ustedes han visto, contra un señor de apellido Carmichael. Y aquí el tema fue interesante. ¿Por qué? Porque circulando esta persona, me parece que en el estado de Florida, se reventó una llanta de esta marca Cuno, se produjo un accidente y hubo allí algunas consecuencias muy graves en el mismo. El problema es que se tenía que demostrar si la llanta estaba bien, mal hecha, qué presiones aguantaba, resistencias, en fin, todos los elementos que podemos imaginar, y sin embargo no había un conocimiento científico en ese sentido. Es muy difícil que uno encuentre en una revista de ciencias pues análisis sobre llantas. Esto es bastante poco probable, ¿no? No veo una comunidad científica produciendo artículos sobre resistencia a llantas. Sí, en el caso Daubert se dijo que adicionalmente al conocimiento científico sí se podrían aceptar el conocimiento aportado por ingenieros con fundamento en la empresa, en la experiencia. Entonces dijo, no solo es ese conocimiento de partes revisado, sino también algún conocimiento, insisto, por personas que tengan una experiencia y que hubieran sido o que tengan alguna profesión y que puedan establecer ciertas pruebas, refutabilidad, etcétera, para la medición de las llantas. Entonces, este es el criterio que hoy está. ¿Cuál es entonces el estándar que me parece muy interesante compartirlo con ustedes? Y ahora van a ver las consecuencias que esto ha tenido ya en la Suprema Corte de México, porque no es simplemente especulativo lo que le estoy diciendo, que el caso Daubert primero definió estos 4 criterios, los menciono porque son muy importantes, que el conocimiento que se acepte como científico debe estar probado y sujetos a medio de refutabilidad, haberse publicado y sometido a revisión de pares, expresar márgenes de error y criterios de control de operaciones técnicas y ser generalmente aceptado por la comunidad. Eso, menos la eliminación de lo especulativo, más la asimilación del conocimiento de ingeniería y la experiencia, ese es el estándar hoy de conocimiento científico en los Estados Unidos.
Vale mucho la pena de señalar que estos criterios del caso Daubert fueron llevados a las reglas de procedimientos de los Estados Unidos y hoy son los medios de prueba con los cuales se llevan a cabo los casos. Es decir, la construcción jurisprudencial, diríamos nosotros, se hizo legislación y es hoy el modelo estándar en este caso. En segundo lugar, me parece que se ha estado haciendo una idea muy importante que también puede resultar relevante para nosotros, y es que hay que tener mucho cuidado en que ese conocimiento que aparece como científico no sea producido por las propias empresas que pueden ser objeto de demandas. Y esto claramente es el caso del tabaco. Y hay casos de esto, yo no estoy aquí hablando mal de nadie, simplemente estoy mencionando lo que pasa en los Estados Unidos. Es decir, si hacen pruebas por estas mismas empresas con un carácter aparentemente científico, pues usted puede fumar lo que quiera o mucho y no le va a producir nada porque no hay una demostración entre cáncer y cigarro. Es decir, hay que tener mucho cuidado de dónde provienen los estudios, quién los financia, cuáles son los grupos de lobbying, esto es una cuestión. Y la tercera es que se ha formado un comité en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para periódicamente estar evaluando el estándar de Daubert y las acotaciones que yo lo he hecho, con lo cual también vemos que hay una relación muy importante entre ciencia y derecho desde un punto de vista institucionalizado. Si este es un estándar general que se construyó en Estados Unidos, ¿qué tiene esto que ver con México y qué tiene que ver con lo que nosotros hacemos aquí? Primero, hay que decir que el criterio de Daubert, con algunas adecuaciones, ya fue aceptado y fue incorporado por la Suprema Corte, por la primera sala en particular, al resolverse la contradicción de tesis 154-2005. En este asunto, de lo que se trataba de establecer era cuál era el valor que tenía la prueba de ADN en la identificación de paternidad. Aquí quiero decir que tanto el doctor Bolívar, que nos recomendó, primero nos dio unas ideas muy importantes y después nos recomendó con el doctor Fabio Salamanca el Seguro Social, como la Academia Mexicana de Ciencias con la doctora Villalba, han sido muy generosos en darnos una aportación, y ahorita voy a ir mencionando cuáles, de conocimientos científicos a través de la formación de grupos expertos para que nosotros lo pudiéramos incorporar. Entonces, el primer problema fue relacionado con la prueba pericial de ADN y cuándo tenía valor en estos elementos. Insisto, la Corte expresamente aceptó el estándar, la primera sala, el estándar de Daubert, y lo puso en los siguientes momentos. En todo caso, para que un órgano jurisdiccional pueda apoyarse válidamente en una opinión de algún experto en una rama de la ciencia, es necesario que esa opinión tenga las siguientes características. 1. Que la evidencia científica sea relevante para el caso concreto en estudio, es decir, que a través de la misma pueda efectivamente conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba. Y 2, que la evidencia científica sea fidedigna, esto es, que se haya arribado a ella a través del método científico, para lo cual se requiere generalmente que la teoría o técnica científica de que se trate haya sido sujeta a pruebas empíricas, o sea, que la misma haya sido sujeta a pruebas de refutabilidad. B, haya sido sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica. C, se reconozca su margen de error potencial, y D, existan estándares que controlen su aplicación. Entonces, el criterio ya está establecido y podríamos entonces saber cuándo yo como juez puedo, en términos del 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, solicitar información para otra vez construir, elaborar, entender los hechos que tengo enfrente. Y 2, cuando una parte me ofrezca una prueba que diga ella tiene este valor científico, tener un criterio de aceptación o de rechazo de esa misma prueba en términos de lo que señalé hace un momento, de la fracción séptima del artículo 79, no, este es el otro, del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la legislación que se parezca a esto, porque lo mismo pasa en materia penal o lo mismo pasa en materia laboral, etc. Entonces, aquí ya hay un primer criterio. Segundo, ya no como criterio, sino como ejemplificación, hay que decir que la Corte ha estado utilizando estos elementos. Tuvimos el caso que todos ustedes recordarán de militares con VIH,
y militares que eran dados de baja de las Fuerzas Armadas por tener VIH. La pregunta era si era lo mismo VIH que SIDA, si VIH era inhabilitante y cuáles eran sus diferencias. La Academia Mexicana de Ciencias nos hizo favor de ponernos en contacto con dos médicos muy distinguidos, expertos los dos en temas de VIH y SIDA, y lo que se demostró con los estudios periciales es que mientras SIDA sí puede tener una característica inhabilitante, estoy resumiendo muchísimo el argumento, VIH no. Consecuentemente, cuando la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas decía que en cualquiera de los dos casos se tenía que dar de baja a las personas, la expresión no es mía, es de la legislación que mencioné, que se le daba de fuerzas por ser inútil para el servicio, nosotros consideramos que era una mala descripción. ¿Por qué? Porque estaba asignando consecuencias iguales a dos situaciones que médicamente eran diferentes. Ese es otro caso. Hemos tenido también análisis de obesidad, hemos tenido análisis de enfermedades de la espalda, y hemos estado utilizando entonces estos distintos elementos científicos en un número yo creo que importante de sentencias. Recientemente, en agosto del año pasado, el Pleno resolvió el incidente de inejecución de sentencia 40/2003, que todos ustedes lo conocen, que es el asunto del Encino, ese pedacito de camino que no se ha podido construir en Santa Fe para darle salida al Hospital ABC y algunos otros elementos de algunos otros desarrollos que están en esa zona, y ahí hicimos un doble análisis, porque recuerdan ustedes que la fracción 16 del artículo 107 dice que la sentencia de amparo podrá tener un cumplimiento sustituto cuando los efectos sociales sean mayores a los beneficios que pudiera tener el individuo concreto con motivo de la ejecución. Bueno, pero una cosa es intuitivamente yo sentarme y decir, bueno, yo creo que así son los efectos sociales o los efectos económicos a valor presente, a valor futuro, a valor qué, y otra cosa es tener una demostración científica. Entonces aquí primero hicimos un estándar de qué quería decir eso en términos económicos. Primero, fue muy importante, y después nos ayudó la Universidad Nacional a través del doctor Narro, designándonos 3 personas que hicieron las aplicaciones concretas para el predio del Encino. Entonces dijeron qué es valor presente, qué es valor futuro, qué quiere decir que exista un costo mayor, un beneficio mayor, etcétera, y a través de un estudio muy bien hechecito, 20 páginas, muy bien elaborado, se llegó a la conclusión de que efectivamente era mayor el costo social que el beneficio individual, y se despachó una ejecución sustituta que está en proceso de determinación y de ejecución. Entonces aquí trajimos otro tipo de conocimiento, que es conocimiento económico, no solo conocimiento de las ciencias médicas, para encontrar esta resolución. ¿Qué otras cosas ha hecho la Suprema Corte? Ha abierto audiencias cuando no hemos tenido la claridad de los elementos que tenemos que resolver. En aquellos asuntos que se denominaron de la Ley Televisa, se recordarán ustedes, vinieron expertos de la Universidad Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, a explicarnos qué era el espectro radioeléctrico, cómo funcionaba la asignación de frecuencias, qué era el cuadro nacional de frecuencias, etcétera, una serie de elementos que no son de nuestro alcance natural, no estamos formados para estos efectos, y consecuentemente con eso se abrieron estos elementos en estas audiencias. Y finalmente lo que hemos también tenido es la aceptación cada vez más general de esta figura que existe en los Estados Unidos, del amicus curiae. Cada vez más organizaciones nos traen sus comentarios, no son partes en la litis evidentemente, pero nos aportan algunos otros elementos en esta misma condición. Otro caso que quisiera mencionar es el de Tulum, donde para la zona de Tulum tuvimos un asunto muy interesante donde no estaba muy clara, primero, ni dónde estaba la zona ubicada, y segundo, si sobre ella había construcciones o no. Allí la Conavio, que dirige el doctor Sarucán, nos hizo el enorme favor de darnos unas fotografías espléndidas y algunos análisis de satélite
para efectos de que se pudiera demostrar que no había las construcciones físicas que se nos había dicho que existían por parte del ayuntamiento, lo cual fue un elemento determinante. Tuvimos otro caso de violencia intrafamiliar. En este caso los chicos no eran objeto de violencia por sus padres, pero ellos observaban la violencia entre sus padres y lo que queríamos era saber si se podía recoger algún tipo de información por parte de estos chicos y cómo recoger la información de estos chicos y qué valor darle a la información de estos chicos en relación con los conflictos que tenían sus padres. Allí la doctora María Elena Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría nos hizo favor también de construir un grupo de expertos para el fin de que nos dijera qué valor tenía, cómo se podía recoger, etcétera, y esto fue un estándar que hemos estado también desde la primera sala impulsando en estos pues muy desafortunados casos de violencia intrafamiliar. Podría yo seguir mencionándoles algunos otros casos, pero pues sí, ya simplemente serían ir acumulando aquí a lo anecdótico. Yo creo que el tema central, y regreso para hacer una muy breve conclusión, es que efectivamente los problemas, como ustedes ven que se nos están presentando como juzgadores, son crecientemente complejos. El litigio me parece que cada vez es más sofisticado. Tenemos que reconocer que no sabemos todo lo que se nos está presentando, ni podíamos llegarlo a saber, sería verdaderamente esto una presunción horrible y además totalmente inadecuada, falsa, de que tenemos estos conocimientos. Pero si partimos del hecho de que nosotros, antes de aplicar la norma, tenemos que identificar y construir el hecho, y que muchos de estos hechos requieren de un conocimiento experto simplemente para su comprensión, o para su construcción, o para su elaboración, entonces sabemos también que tenemos que acudir a otras personas. Yo creo que la finalidad de este curso no es tanto que nosotros salgamos de aquí y nos sintamos expertos en física, aquí, astronomía o lo que ustedes quieran, pues sería verdaderamente una locura, sino creo que el curso, al menos yo como lo veo, es que primero nos demos cuenta que necesitamos construir los hechos. Yo creo que esto ya sería bastante importante. Dos, que esos hechos son los elementos a los cuales vamos a significar mediante las normas. Y tres, que tenemos límites en nuestros conocimientos y que al tener límites en nuestros conocimientos debemos ser lo suficientemente humildes por una parte e inteligentes por otra, como para ir a preguntar al que entiende y al que sabe, bajo los criterios de que hay un conocimiento científico que no es asequible para nosotros en principio, porque hay cosas muy elaboradas. Bueno, simplemente decir, yo de esto no entiendo, pero sé que hay alguien que se llama químico, físico, matemático o economista o lo que sea, que sabe más cosas que yo. Y cuarto,